¿Alguna vez han pensado en torturar a alguien? Si dijiste o pensaste, sí, felicidades, eres un enfermo de maneras colosales. En este top, te mostraré 5 torturas antiguas que gracias a Dios, estas ya no existen, o por lo menos eso quiero pensar. Sin más que decir, vamos con la cuenta regresiva. En el puesto 5 está el llamado péndulo. El péndulo fue un instrumento empleado por la Inquisición española. Ideado para causar el máximo dolor antes de la muerte, también se empleó para llenar de miedo a la víctima, extrayéndose por lo general una confesión rápida, por lo que en general se usaba más como instrumento de tortura psicológica, aunque sí llegó a emplearse como aparato de ejecución. En este método, la víctima era primeramente asegurada en una tabla de madera con cuerdas, de modo que era imposible que se mueva. Por encima de la víctima estaba una enorme hoja metálica en forma de media luna, que empezaba a descender poco a poco, balanceándose como un péndulo, y era algo realmente espeluznante que hacía palidecer a la guillotina, pues sobre la tabla podían terminar quedando dos mitades mediadas por un amasijo de órganos y sangre fresca. En el puesto número 4 está descuartizado por caballos. El descuartizamiento por caballos fue bastante usado por España durante la conquista y el período colonial, aunque también lo emplearon otros países europeos durante la antigüedad, la Edad Media y la Edad Moderna, e incluso se usó durante la precristiana dinastía Qin en China. Muchas personas conocidas murieron de esta forma, tales como el clérigo francés Jacques Clement en 1589. El tiranicida mató a Enrique IV de Francia, Franois Ravaillac en 1610. El casi tiranicida intentó en vano matar a Luis XV, Robert Franois Damiens en 1757. El noble leones Bellido Dolfos, que atravesó con su espada al rey Sancho II de Castilla. O el cacique revolucionario indio José Gabriel Tupac Amaru, cuya muerte en 1781, a manos de la corona española, tiene un valor anecdótico considerable en relación al tema del desmembramiento por caballos, ya que se cuenta que lo sobrevivió. Sobre el episodio histórico en que Tupac Amaru sobrevivió al desmembramiento, un testigo anónimo cuenta lo siguiente. 99 se le sacó a media plaza. Allí le cortó la lengua el verdugo, y despojado de los grillos y esposas, lo pusieron en el suelo. Ataron a las manos y pies 4 lazos, y asido estos a la cincha de 4 caballos, tiraban 4 mestizos a 4 distintas partes. Espectáculo que jamás se había visto en esta ciudad. No sé si porque los caballos ni fuesen muy fuertes, o el indio en realidad fuese de fierro, no pudieron absolutamente dividirlo. Después de un largo rato lo tuvieron tironeando, de modo que le tenían en el aire, en un estado que parecía una araña. Tanto que el visitador, movido de compasión, porque no pareciese más aquel infeliz, despachó de la compañía una orden, mandándole cortase el verdugo la cabeza, como se ejecuta. Después se condujo el cuerpo debajo de la horca, donde le sacaron los brazos. La número 3 se llama, traspasados por el bambú. Durante la Guerra de Vietnam, 1955-1975, el ejército de Vietnam del Norte empleó, contra elementos traidores de sus propias filas, contra civiles acusados de cooperar contra el enemigo y contra prisioneros, una peculiar forma de empalamiento en la cual se ataba a la víctima a un tronco de bambú, dando como resultado un periodo de intensa tortura antes de la muerte final, ya que, como el bambú crece con gran rapidez, las ramas de la planta iban creciendo a través del cuerpo de la víctima, traspasándola y destrozándola, y además de los vietnamitas, también los japoneses fueron acusados de emplear el método durante la Segunda Guerra Mundial, y anteriormente, en el siglo XIX, se cree que los malayos lo usaron contra los tailandeses en la invasión de Kedah en 1821, y también se sospecha de que el método era una forma de castigo practicada en Ceilán, India, a inicios del siglo XIX. En el número 2 está la tortura denominada como, sentándose en superficies filosas. La cuña. Usada ampliamente por la Inquisición, esta era una enorme cuña filosa, sostenida por un soporte de madera o metal, sobre la cual se hacía sentar al condenado, el cual tenía atadas unas bolas de metal a los tobillos, de modo que el peso de las bolas metálicas hacía que poco a poco la cuña lo fuese cortando, empezando por el perine y yendo cada vez más hacia arriba. Y ejecuciones. Cuna de Judas. La cuna de Judas. Inventado por el jurista italiano Ippolito de Marsili, 1450-1529, este macabro artefacto consistía en un trípode sobre el cual había una pirámide metálica de punta filosa. El procedimiento consistía en atar al reo desnudo a la pared, justo por encima del artefacto, con un sistema de cuerdas y correas que permitía bajarlo y subirlo a través de tirones o pesos, pero que también provocaba el descenso automático si el condenado relajaba su musculatura.
Así, por lo general la cuna de Judas se empleaba para obtener confesiones, en procesos tan perversos que se dejaba solo al condenado por la noche, de modo que éste debía sufrir por horas la tortura de combatir la somnolencia, so pena de caer encima de la pirámide puntura, que siempre producía terribles desgarres, anales o vaginales, dependiendo del sexo de la víctima, y, cuando mataba, lo hacía a manera de un empalamiento terriblemente salvaje, ya que, al ser piramidal, hacía que las carnes se abriesen mucho más que en el empalamiento convencional y al igual que la cuña, este método fue empleado profusamente por la Inquisición, pero también se sabe que, en pleno siglo XX y con electrodos incluidos en el sistema de sujeción, la cuna de Judas fue usada por al menos 2 dictaduras hispanoamericanas. En el número 1, está la tortura denominada como, aplastado por los elefantes. Este método se usó en muchas regiones durante varios siglos. Lo usaron los romanos, los cartagineses, los macedonios, ciertos imperios africanos, los egipcios, y sobre todo se lo empleó en las extensas regiones del sur y el sudeste asiático, sobre todo en la India, por aproximadamente 4000 años. En cuanto a los elefantes empleados para ejecutar, al menos en India estos solían entrenarse para tal fin, y casi siempre los conducía alguien, de modo que siempre era posible dispensar perdón. En la cultura hindú el perdón era visto positivamente, y en contextos como este se asociaba a una cierta superioridad por parte de su dispensador si el condenado mostraba arrepentimiento. Generalmente los elefantes jugueteaban con el condenado antes de matarlo aplastándole la cabeza o el vientre, por lo que el proceso resultaba tremendamente angustioso para el condenado. Por último, y para que tengáis una impresión viva del método, citamos un relato, recopilado en las anécdotas de Petty, sobre una ejecución llevada a cabo en Vadodara durante 1814. 99 El hombre era un esclavo, y 2 días antes había asesinado a su dueño, hermano de un jefe nativo llamado Amir Saib. Alrededor de las 11 fue traído el elefante, con solo el conductor en su espalda, rodeado de nativos con bambúes en las manos. El criminal fue colocado 3 yardas detrás, en el suelo, sus piernas atadas por 3 cuerdas, que a su vez estaban atadas a un anillo en la pata trasera derecha del animal. A cada paso que daba el animal le arrastraba hacia adelante, y cada 8 o 10 pasos le dislocaba algún miembro, que cuando el elefante había avanzado unas 500 yardas estaban ya todos sueltos y rotos. El hombre, aunque cubierto de lodo, mostraba todos los signos de vida, y parecía estar pasando por el peor de los tormentos. Tras haber sido torturado de esta forma alrededor de 1 hora, se le llevó fuera de la ciudad, en donde el elefante, que está entrenado para este propósito, avanzó marcha atrás y puso su pata encima de la cabeza del criminal. Espero te haya gustado la información que te entregué, y como ya sabes, suscríbanse para más vídeos así, danos like en Facebook, y revisa la descripción de este vídeo para saber más. Sin más que decir, Nacho se despide, chao.